Santa María Paola, crucificada de la Rosa, a la que recordamos el día 14 de diciembre, fue la fundadora de las Siervas de la Caridad, a las cuales les repetía frecuentemente los versículos: Señor, concédenos también a nosotros el ser capaces de gastarnos y desgastarnos por servir a tus hijos más pobres de la tierra. Con gusto me gastaré y me desgastaré para que Cristo sea más amado y más conocido. Muchos recuerdan que en una oportunidad en que sus hijas de la caridad decaían a causa de las adversidades y enfermedades, Paola se puso en medio de ellas para decirles: doncellas de la caridad, no teman, porque si Cristo prometió que quien obsequie aunque sea un vaso de agua a un discípulo suyo, no quedará sin recompensa, ¿qué tan grande será el premio que habrá recibido quien dedicó su vida entera a ayudar a los discípulos más pobres de Jesús? Pero, aunque de por sí, la vida de Santa María Paola crucificada de la Rosa es extraordinaria, sus méritos continuaron después de fallecida. Pues casi 100 años después de su muerte, tuvo una serie de revelaciones a una devota suya, llamada Pierina Gilley, que fueron la anticipación para la aparición de la Virgen María en su advocación de la Rosa Mística, que tantas gracias han traído a los fieles de la Virgen, el 13 de julio y el 13 de octubre. María Paola de la Rosa nació en Brescia, Italia, en 1813, en una familia rica con un estilo de vida lujoso para su tiempo. Su padre era un hombre de negocios, y su madre una mujer proveniente de la antigua nobleza itálica. Paolita resultó ser la sexta entre los 9 hijos de Clemente de Rosa, y de la condesa Camila Albani. Su infancia no tuvo nada de extraordinario, ella era una niña rodeada de lujos y aunque era una niña bondadosa, jugaba libremente y vivía, según los cánones sociales de principios del siglo XIX. Camila, madre de Paolita, contrae una enfermedad incurable y la niña quedó huérfana tan solo a los 11 años de edad. Acongojada y golpeada emocionalmente, ingresó en el colegio de las monjas de la Visitación, llamadas también las visitandinas, y las salesianas. Su maduración espiritual comienza cuando ella se da cuenta que en realidad ha vivido en una burbuja, porque la realidad del pueblo común es vivir con el sustento básico y laborar largas jornadas de trabajo. Por ello no era extraño ver a niños desnutridos y desaseados, custodiados por algún hermano mayor, que solía ser también un niño. Por ello, Paolita comprendió la realidad del sufrimiento, de la muerte, decidiendo unirse a la única respuesta que a ella le respondió todas sus dudas: Cristo. Así, comienza a desarrollarse en ella una vocación a la caridad hospitalaria, que algún día la dirigirán hacia la fundación de las Siervas de la Caridad. Una institución que beneficiará a millares de pacientes, de niños en las escuelas, de muchachas rescatadas del entorno de la prostitución y del vicio, de jóvenes estudiantes en diversos institutos y personas ancianas recibiendo afectuosa asistencia. Paola ve en la Virgen María una verdadera madre espiritual y maestra de la oración, de la penitencia, y del silencio. Hacia los 15 años de edad, ella dice: la vida no es un placer para los señores y un calvario para los pobres, sino una prueba de la cual todos tienen que rendir cuentas. Cuando cumplió los 17 años de edad, la joven abandonó la escuela para ocuparse de su padre que se encontraba enfermo, y este empezó a buscarle un marido de buena posición social. De tal manera, que cierta vez su padre le presentó un joven diciéndole que había decidido que él fuera su esposo. Si bien el muchacho la encontró muy bella y llena de cualidades, la muchacha se asustó y corrió donde el párroco Faustino Pinzoni, sacerdote muy sagaz, que había dado ya muestras de gran prudencia en su dirección. Monseñor Pinzoni fue a ver personalmente a Clemente de Rosa y le explicó que su hija había determinado no contraer matrimonio, pues la jovencita había hecho un voto de castidad, porque ella pretendía ser una verdadera esposa de Cristo, como religiosa. En aquella época, sobre todo en las clases sociales más acomodadas, los padres no solían preocuparse mucho de las inclinaciones de sus hijos, particularmente en cuestiones de matrimonio.
Ello hace tanto más encomiable la actitud del padre de María, que se había dado cuenta de las actividades caritativas para el porvenir de los ancianos, los niños, y las viudas de las cercanías a su domicilio. Por ello es que don Clemente, luego de considerar la situación de su querida Paulita María de la Rosa, apoyó la decisión de su hija, financiándola más tarde en la realización de sus planes, por más que debían parecerle extravagantes. María siguió viviendo en su casa 10 años más tarde, a causa que la salud de su padre decaía progresivamente. Sin embargo, Paulita cada día se consagraba más a las obras de beneficencia, en lo cual su padre la precedía con el ejemplo. El padre de María tenía unas fábricas de tejidos, y a los 19 años asume la dirección de la fábrica de hilados de Acquafredda, en la provincia de Brescia. Esto es muy interesante, porque ella tenía varios hermanos varones mayores que ella, por lo que este nombramiento, aparte de demostrar sus capacidades administrativas, le trajeron también conflictos familiares. Sin embargo, a Paola no le importaba, porque ella comprendió que era un momento de crecimiento, por ello, ella aparte de ser la jefa, se hace amiga de las jóvenes operarias, organizándolas y con ellas fundó una asociación destinada a ayudarse unas a otras y a ejercitarse en obras de piedad y de caridad. Años más tarde, en la finca de sus padres fundó también con las campesinas de los alrededores una asociación religiosa que las enfervorizó muchísimo, y que estaba dedicada a celebrar las diferentes festividades, dedicadas a Nuestro Señor, a la Santísima Virgen, a las fechas importantes del calendario católico, y a la de los grandes santos varones y damas de la Iglesia. En su parroquia organizó retiros y misiones especiales para las mujeres, con el gran avance de que María Paola prefería separar por edades, haciendo retiros espirituales más dirigidos y específicos, de acuerdo al estado de vida de las damas. El éxito fue tal, que el párroco quedó extrañado de que el cambio y la transformación de estas mujeres fue tan admirable que le parecía que esas mujeres se habían transformado en otras. Así de cambiadas estaban en lo espiritual. El amor estuvo siempre presente en cada uno de sus actos. Así, la hija del empresario bresciano descubre que ninguna empresa vale más que la bondad desinteresada. La epidemia de cólera que estalla en Brescia, en el año 1836, transforma a Paola con tan solo 23 años de edad, en una enfermera y, como tal, ella asiste solícitamente a las mujeres enfermas y con permiso de su padre, que se lo concedió con gran temor, se fue a los hospitales a atender a los millares de contagiados. Luego en el hospital Lazareto conoce por medio de Monseñor Pinzoni a una viuda, llamada Gabriela Echenos, a quien un pasado de dolor y consagración le había forjado un carácter apacible y una finísima capacidad para conocer y acercar corazones. María Paola se asocia a ella, que tenía mucha experiencia en esas labores de enfermería, y entre las dos dieron tales muestras de heroísmo en atender a los apestados y en sus futuras iniciativas, que la gente de la ciudad se quedó admirada. Lo que hizo que la amistad de Paola permaneciera siempre unida a su compañera de caridad. Algunos testigos de la época se refirieron a ella, como la joven señorita, que se llamaba Paola. Y suya es la intuición de ejercer la caridad en aquella circunstancia. En los años sucesivos a la epidemia, mientras organizaba numerosas iniciativas en diversos sectores, marginados, niñas sordomudas, muchachas en peligro, mujeres necesitadas y explotadas, ella madura con sus compañeras una decisión más definida, que es el curar a las enfermas en el hospital de la ciudad. Después de la peste, como habían quedado tantas niñas huérfanas, el municipio formó unos talleres artesanales y los confió a la dirección de María Paola de la Rosa, que apenas tenía 24 años de edad, pero ya se había ganado el respeto y la estima en toda la ciudad. Ella desempeñó ese cargo con gran eficacia durante 2 años, pero luego, viendo que en las obras oficiales se tropieza con muchas trabas que quitan la libertad de acción, dispuso organizar su propia obra y abrió por su cuenta un internado para las niñas huérfanas o muy pobres. Poco después abrió también un instituto para niñas en su ciudad natal. Simultáneamente, asiste a las mujeres internadas en el hogar de ancianos, llamada la Casa de Industria, y se dedica a ayudar y proteger a las jovencitas propensas a caer en la vida fácil.
Todo esto es admirable en una joven que todavía no cumplía los 30 años y que era de salud sumamente débil. Pero la gracia de Dios concede inmensa fortaleza. Finalmente funda la piadosa Unión, que más tarde se transformará en la vasta congregación de las Siervas de la Caridad. Durante la epidemia de cólera que estalla en Bresa en 1836, Paola se sirve como enfermera. El amor está siempre presente en cada uno de sus actos. Así, la hija del empresario bresciano descubre que ninguna empresa vale más que la bondad desinteresada. Funda 2 escuelas para sordomudos en su ciudad natal. Simultáneamente, asiste a las mujeres internadas en el hogar de ancianos La Casa de Industria y se dedica a ayudar y proteger a las jovencitas propensas a caer en la mala vida, especialmente en el vicio y la prostitución. Finalmente terminará fundando la piadosa Unión, que más tarde se transformará en la vasta congregación de las Siervas de la Caridad, que se convertirá en un instituto con los 3 votos, gracias a la inmediata ratificación del Papa Pío IX, el cual, conociendo las actividades y fama de María Paola, logra que las Siervas de la Caridad se expandan como un vuelo de palomas, arribando hermanas de este instituto a varias ciudades italianas. El árbol esparce sus ramas y extiende sus raíces dentro y fuera del país, en Italia y en el exterior. Pronto, le seguirían España, Francia, e incluso América. Cuando profesa los votos de su instituto, Paola adopta el nombre de Sor María Crucificada. El instituto empieza a funcionar en 1836, aunque generalmente se señala su comienzo formal en 1840. Algunas de las primeras compañeras siguen a Paola dentro de la obra con total dedicación, mientras que otras, en una forma de adhesión moral y representativa. La misma Paola Rosa escribe acerca del origen y el desarrollo de la fundación. Nuestro instituto tuvo origen en el año 1836, cuando el cólera morbus devastó a nuestra Brescia. Aún no se había presentado el flagelo a las puertas de la ciudad cuando una joven señora concibió y reveló a algunas de sus amigas el deseo de asistir a los enfermos de cólera, cuando fuera necesario, en 1847. Las hermanas de la Piadosa Unión, que me acompañaron en la fundación de las Siervas de la Caridad, son Gabriela Bornati, Carolina Botegui, María Nicolini, Aurelia Petrovelli, Teresa Balucanti, y Teresa Longuena. María Paola de la Rosa, inmediatamente, junto a sus compañeras, definen su orientación apostólica, que será el dedicarse a la asistencia de las pobres enfermas ingresadas en este hospital y ocuparse personalmente de todo lo relativo al bien espiritual y corporal de las mismas. Aclaradas algunas serias divergencias con la dirección, el plan es aprobado y en mayo de 1840, 32 siervas toman servicio en el hospital. Se trata de un servicio que se vislumbra novedoso en su modalidad. En forma sistemática, intenta brindar a los enfermos prestaciones sanitarias que incluyan la asistencia de enfermeras, las cuales se ocuparán del aseo, las comidas y otros servicios, además de proporcionarles compañía espiritual y humana. Paola confía la totalidad del trabajo a sus siervas, y debido a la función que les compete las llama siervas y no monjas. Se trata de una experiencia nueva que no tiene ningún punto de referencia en esos años. Es intuición e invención de la hermana Paola. Años más tarde, cuando se analizó su vida, muchos se preguntaban: pero, ¿de dónde sacaba el tiempo para concretar esta ráfaga de iniciativas esta frágil mujer, que vivía en medio de enfermedades, a tal punto que morirá a tan solo 42 años? Esto se debe a que ella dormía 4 horas, se levantaba 2 horas antes del amanecer para abstraerse en la plegaria mental. Asiste a misa en la catedral acompañada por una amiga doméstica y allí pasa otras 2 horas dialogando con Dios. Así, muy temprano, comienza una nueva y luminosa jornada. Las primeras siervas son incansables enfermeras y, siguiendo el ejemplo de Paola, se prodigan en regalar una sonrisa y una asistencia prolongada a los enfermos. Durante los primeros años de las Siervas de la Caridad, eran llamadas las Damas de la Unión Piadosa, que al principio eran casi insignificantes en medio de tantas órdenes religiosas en ejercicio por toda Italia.
Pero en el año 1848, todo cambiaría, cuando demuestran la eficacia de su trabajo durante la Primera Guerra de Independencia y, sobre todo, durante las denominadas 10 Jornadas de Brescia, días en los cuales la ciudad resiste y combate heroicamente contra la dominación del Imperio Austrohúngaro, por lo cual será proclamada Leona de Italia. El amor al prójimo es siempre el motor de todas las obras en esta pequeña sementera que nos da tanta fuerza, voluntad y coraje. Muchas personas admiraban la obra que las doncellas de la caridad hacían en los hospitales, atendiendo a los más abandonados y repugnantes enfermos, pero otros se dedicaron a criticarlas y a tratar de echarlas de allí, para que no lograran llevar el mensaje de la religión a los moribundos. La santa, comentando esto, escribía: espero que no sea esta la última contradicción. Francamente me habría dado pena que no hubiéramos sido perseguidas. Fueron luego llamadas a ayudar en el hospital militar, pero los médicos y algunos militares empezaron a pedir que les echaran de allí porque con estas religiosas no podían tener los atrevimientos que tenían con las otras enfermeras. Pero las gentes pedían que se quedaran porque su caridad era admirable con todos los enfermos. Un día unos soldados atrevidos quisieron entrar en el sitio donde estaban las religiosas y las enfermeras a irrespetarlas. Santa María de la Rosa tomó un crucifijo en sus manos y acompañada por 6 religiosas que llevaban cirios encendidos se les enfrentó prohibiéndoles en nombre de Dios penetrar en aquellas habitaciones. Los 12 soldados vacilaron un momento, se detuvieron, y se alejaron rápidamente. El crucifijo fue guardado después con gran respeto como una reliquia, y muchos enfermos lo besaban con gran devoción. En la comunidad se cambió su nombre de María de la Rosa por el de María del Crucificado. Y a sus religiosas les insistía frecuentemente en que no se dejaran llevar por el activismo que consiste en dedicarse todo el día a trabajar y atender a las gentes, sin consagrarle el tiempo suficiente a la oración, al silencio y a la meditación. En 1850 se fue a Roma y obtuvo que el sumo pontífice Pío IX aprobara su consagración. La gente se admiraba de que hubiera logrado en tan poco tiempo lo que otras comunidades no consiguen sino en bastantes años. Pero ella era sumamente ágil en buscar soluciones. Su especialidad. Solía decir: no puedo ir a acostarme con la conciencia tranquila los días en que he perdido la oportunidad, por pequeña que ésta sea, de impedir algún mal o de hacer el bien. Esta era su especialidad. Día y noche estaba pronta a acudir en auxilio de los enfermos, a asistir a algún pecador moribundo, a intervenir para poner paz entre los que peleaban, a consolar a quien sufría alguna pena. Su salud débil y quebrantada comienza a dar preocupantes signos de debilitamiento ya para el año 1854. Como muchos pudieron apreciar, aunque apenas tenía 42 años, sus fuerzas estaban totalmente agotadas, de suerte que se consideró como un milagro que recobrase la salud el Viernes Santo de 1855. El trabajo abundaba. El cólera amenazaba a Brescia, y había que abrir un convento en Spalato de Dalmacia y otro cerca de Verona. La santa sufrió un ataque mientras fundaba en Mantua. El 14 de diciembre, cuando llegó a Brescia, exclamó: «Bendito sea Dios, que me trae a morir en Brescia», falleciendo en los inicios del día 15 de diciembre del año 1855. Monseñor Pinzoni, quien la había conocido tan a fondo en vida, dijo en cierta ocasión: «Su vida en sí, es un milagro que asombra a cuantos lo ven». Santa María Paola de la Rosa, resumió perfectamente el espíritu que la animaba, al decir a sus religiosas: «No puedo ir a acostarme con la conciencia tranquila los días en que he perdido la oportunidad, por pequeña que ésta sea, de impedir algún mal o de hacer el bien». Día y noche, estaba pronta a acudir en auxilio de los enfermos, a asistir a algún pecador moribundo, a poner fin a una reyerta, a consolar una pena. Así lo reconoció el pueblo de Brescia, que acudió en masa a los funerales.
Es importante recordar que Santa María Paola regresaría a la palestra de la Iglesia, como enviada del cielo para anticipar la llegada de la Santísima Virgen María, en su advocación de la Rosa Mística Celestial, en el año 1944, casi 100 años más tarde de su muerte, cuando la religiosa Pierina Gigli, que era devota de esta santa, tuvo una serie de apariciones místicas con Santa María Paola de la Rosa, las cuales están ligadas a la presencia de la Santísima Virgen en su advocación de la Rosa Mística. Todo comenzó en 1944, cuando Pierina fue atacada por la meningitis, que marcan la primera fase de las apariciones desde finales de 1944 hasta finales de 1947. Cuando se esperaba su muerte, en la noche del 17 de diciembre de 1944 se le apareció Santa María Paola crucificada de la Rosa, quien le aplicó en la cabeza y en la espalda un ungüento especial y la sanó, requiriendo no obstante una larga convalecencia. Un año más tarde, entre el 23 al 24 de noviembre de 1945, se le apareció de nuevo a Pierina, Santa María Paola de la Rosa, pero esta vez con la Virgen Santísima, quien portaba 3 espadas clavadas en el pecho. 2 años más tarde, en marzo de 1947, Pierina sufre un colapso cardíaco. Estando en coma, se le aparece Santa María Paola de la Rosa, diciéndole: «El Señor quería llevarte al paraíso, sin embargo te deja todavía en la tierra. Ofrecerás tus sufrimientos, hasta diciembre, por la conversión de una de nuestras religiosas y ¿aceptas esto?». Pierina respondió generosamente, sí. Santa Paola continuó: «Ante los hombres no tienes más nada, pero tú tendrás siempre los mismos sufrimientos». Pierina preguntó: «¿Siempre la cruz desnudad?». María Paola le respondió: «Sí, el Señor a cambio de esto da la conversión de los pecadores». Y Pierina: «¡Qué gracia! Son todos salvos. Gracias, gracias». 2 meses más tarde, comienzan las persecuciones diabólicas que Pierina describe minuciosamente, día por día, en su diario. Si bien era confortada por las apariciones de Santa María crucificada, muchas veces el demonio se presentó con la apariencia de una monja para persuadir a Pierina de que suspendiera sus penitencias. Estas persecuciones duran 1 mes y tienen su culminación la noche del 1 de junio con la visión del infierno, en la cual Pierina distingue, en 3 secciones diferentes, 3 categorías de religiosos, almas consagradas y sacerdotes, correspondientes a las 3 espadas de la visión y las 3 intenciones por las cuales debe orar y sufrir. Desde el 11 de junio hasta el 12 de julio, casi diariamente, recibía la visita de Santa María crucificada, quien la aconsejaba y la confortaba. Pierina le dice a Santa María Paola crucificada: «¿Por qué me habéis dicho que sería sanada, mientras que todavía estoy enferma?». La santa le responde: «¿No se puede acaso sufrir sin estar enfermo?». Nuestro Señor trata así a las almas para acostumbrarlas a desprenderse de sí mismas. Ama a Jesús y no te lamentes. Esto se debe a que Pierina sufría, por los síntomas dolorosos de enfermedades que no tenía. Estas visitas de Santa María crucificada tuvieron también la finalidad de preanunciar y preparar espiritualmente la gran aparición de la Virgen Santísima como la Rosa Mística con su corazón atravesado por espadas, que debía ocurrir el 12 de julio. Pero por castigo debido a una preparación insuficiente, ocurrió el 13 de julio. Momento en que una hermosísima señora que vestía una túnica morada y cubría su cabeza con un velo blanco, se presentó con su pecho atravesado por 3 espadas. Su rostro celestial estaba triste y sus lágrimas caían al suelo. Dijo: «Oración, penitencia, reparación», y luego guardó silencio. Es el camino para que las almas frías como este mármol volverán a ser amantes y fieles a Dios. En otra oportunidad, en vez de las 3 espadas lleva 3 rosas: blanca, roja y dorada. Soy la Madre de Jesús y Madre de todos vosotros. Nuestro Señor me envía para implantar una nueva devoción mariana en todos los institutos así masculinos como femeninos, en las comunidades religiosas y en todos los sacerdotes.
Yo les prometo que si me veneran de esta manera especial, gozarán particularmente de mi protección, habrá un florecimiento de vocaciones religiosas, menos deserciones y una gran santidad en sus miembros. Deseo que el 13 de cada mes se me consagre como día mariano y los 12 precedentes sirvan de preparación con oraciones especiales. En ese día derramaré sobreabundancia de gracias y santidad sobre quienes así me hubieran honrado. Deseo que el 13 de julio de cada año sea dedicado en honor de Rosa Mística, es decir, la Rosa Misteriosa. El milagro más patente consistirá en que las personas consagradas a Dios, que desde hace tiempo y de modo especial durante la guerra, se han dejado dominar por la tibieza, hasta el punto de ser infieles a su vocación y traicionarla, esas personas que con deslealtad han provocado los castigos y persecuciones de que es actualmente víctima la Iglesia, cesarán de ofender gravemente al Señor y harán florecer de nuevo el espíritu de sus fundadores. Luego le explicó el significado de las 3 espadas. La primera espada significa la pérdida culpable de la vocación sacerdotal o religiosa. La segunda espada, la vida en pecado mortal de personas consagradas a Dios. La tercera espada, la traición de aquellas personas que al abandonar su vocación sacerdotal o religiosa, pierden también la fe y se convierten en enemigos de la Iglesia. La rosa blanca simboliza el espíritu de oración. La rosa roja el espíritu de reparación y sacrificio. La rosa dorada el espíritu de penitencia. El día 8 de diciembre de 1947, en la iglesia de Montichiari, ante una gran multitud, la Virgen apareció sonriente y dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy María de la Gracia, esto es, la llena de gracia, Madre de mi Divino Hijo Jesucristo. Por mi venida a Montichiari deseo ser invocada y venerada como Rosa Mística. Quiero que al mediodía de cada 8 de diciembre se celebre la hora de gracia para todo el mundo. Mediante esta devoción se alcanzarán numerosas gracias para el alma y para el cuerpo. Nuestro Señor, mi Divino Hijo Jesús, concederá copiosamente su misericordia, mientras los buenos recen por sus hermanos que permanecen en el pecado. Es preciso informar, cuanto antes, al Supremo Pastor de la Iglesia Católica, el Papa Pío XII, mi deseo de que esta hora de gracia sea conocida y extendida por todo el mundo. Quien no pueda ir a la iglesia, que rece en su casa al mediodía y conseguirá mis gracias. Y si alguien viniera a orar con lágrimas de arrepentimiento sobre estas losas, encontrará una escala segura para ir al cielo, junto con la protección y los favores de mi corazón maternal». Luego, mostrándole su purísimo corazón, exclamó: «Mira este corazón que tanto ama a los hombres, mientras la mayoría de ellos lo colman de vituperios». Calló unos momentos y continuó: «Si todos, buenos y malos, se unen en la oración, obtendrán de este corazón misericordia y paz. Los buenos acaban de alcanzar por mi mediación, la misericordia del Señor, que detuvo un gran castigo. Dentro de poco se conocerá la eficaz grandeza de esta hora de gracia. Tengo preparada una sobreabundancia de gracia para todos aquellos hijos que escuchan mi voz y toman a pecho mis deseos». Durante esta aparición ocurrieron varios milagros, no solo en la iglesia, sino en familiares de algunos que habían asistido a la iglesia para pedir por sus seres queridos. En Fontanelle la Virgen bendice una fuente de la gracia, tocándola con sus manos y pide: «Deseo que los enfermos y todos mis hijos acudan a esta fuente milagrosa. Di a los fieles, que antes de venir aquí, vayan primero a rendir adoración a mi Divino Hijo en el Santísimo Sacramento del altar y agradezcan al Señor, sobremanera bondadoso y misericordioso, que tanto amor y gracia ha prodigado a Montichiari. Hija, mira aquí el Santo Rosario. Todos los que lo recen recibirán infinidad de gracias. El rosario establece una fuerte unión con mi corazón y glorifica al Señor de los cielos y del universo. Insta a todos los que me aman, que reparen los agravios que se infieren a mi Divino Hijo Jesucristo. Hijos míos, amaos mutuamente y haced sacrificios por amor. La oración es el amor que sube al cielo. Ojalá todos mis hijos comprendan mi deseo para cumplirlo. La bendición del Señor descienda sobre todos. Mi Divino Hijo Jesús me envía nuevamente aquí para pedir la Liga Mundial de la Comunión Reparadora.
Debe iniciarse y el 13 de octubre de cada año debe repetirse y extenderse por todo el mundo. Prometo sobreabundancia de gracias a los sacerdotes y fieles que promuevan este ejercicio eucarístico. Anuncia a todos que concedo mi gracia copiosamente a quienes han cumplido mi petición acerca de la comunión reparadora. A las personas que van a honrarme a la fuente que yo bendije, que atiendan mi deseo de rezar el rosario. Yo misma iré con los ángeles del cielo y ofreceré al Señor esas oraciones. Tantos corazones unidos en un solo amor, también laten al unísono y estrechan al cielo con la tierra. Cuantísimas gracias descienden allí. Todo lo veo y lo bendigo. Un rosario bien rezado es la mejor oración imperatoria. Contiene la meditación de los misterios de la fe, el Padre Nuestro, la oración del Señor que une a todos los hijos, y la glorificación de la Santísima Trinidad con el Gloria. Repite a todos que recen el rosario porque es un anillo de fe y de luz y una prenda del poder de la intercesión. El milagro patente consistirá en la vuelta de los hijos a la verdadera fe y al amor de Dios. Que al acompañar mi peregrinación, se invoque al Arcángel San Rafael. Yo misma vendré con las gracias del cielo. Yo hago descender la bendición sobre estas estatuas que son mi imagen. A donde quiera que vaya llevaré conmigo alegría, paz y gracia para las almas. Yo estoy siempre cerca de vosotros con mi protección maternal y la especial bendición del Señor. Traigo amor, paz y concordia para las almas y que de todo corazón prodigo las gracias sobreabundantes del Señor. Ave María Purísima sin pecado original concebida, ora por nosotros que recurrimos a ti. Santa María Paola Crucificada de la Rosa. Tú que fuiste elegida por el Señor para ser instrumento de consolación en su obra redentora, ruega a Dios, con la fuerza de tu amor y tu fidelidad, para que nosotros vivamos también como fieles hijos suyos, buscando en todo y sobre todo el bien de nuestros hermanos. Intercede por nosotros, peregrinos en el tiempo, para que las realidades temporales no